Buenos días, bienvenidas, bienvenidos en este martes 26 de septiembre 2017. Gracias de nuevo por estar aquí, gracias por permitirnos informarle, darle la información más relevante de las últimas horas en México y en otras partes del mundo. Bueno, estamos el día de hoy a punto de que se cumpla una semana del sismo magnitud 7.1, y digo a punto si nos queremos ajustar a la hora y minutos en que ocurrió hace una semana este sismo que ha traído una gran cantidad de consecuencias a nuestro país. 7.1 grados Richter, esto que ocurrió un día como hoy, hace una semana, a la 1:14 p.m, y bueno, pues que ha dejado hasta el momento más de 300 personas fallecidas, entre otras muchas cosas, y bueno, pues de eso hablaremos. Evidentemente seguiremos dando, daremos el seguimiento correspondiente a todo lo que se está generando de información en torno a este tema. Así que agradezco mucho que lleguen a nuestro portal aristeguinoticias.com, y gracias a quienes llegan en esta primera parte de nuestra emisión, en la primera parte que compartimos con Facebook Live, que es el resumen inicial, y que bueno, pues estaremos en ello en un instante más. Gracias nuevamente, estamos aquí para informarle. Tienes el... Bueno, pues como decimos, hoy se está cumpliendo una semana a la 1:14 p.m, una semana de este sismo que ha dejado un total de 331 personas fallecidas en el reporte más reciente. 192 personas se han registrado ya como personas fallecidas en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 personas en Puebla, 13 personas en el Estado de México, 6 personas en Guerrero y una en Oaxaca. A 7 días de distancia no se agotan las esperanzas de los familiares de las víctimas por encontrar con vida a sus seres queridos. En los escombros del edificio Álvaro Obregón 286, en la colonia Hipódromo Condesa, más de 40 familias denunciaron que algunos cuerpos han sido trasladados al servicio médico forense sin informarles. A medianoche ofrecieron una conferencia de prensa en la que exigieron la presencia de autoridades de primer nivel, tanto del gobierno federal como de la capital de la República Mexicana. Esto fue parte de lo que dijeron, esto fue parte de lo que ocurrió en Álvaro Obregón 286. Es por eso que exigimos la presencia del gobierno federal de alto nivel. Primero Roberto Campa, de la Secretaría de Gobernación. Segundo, Sara Irene Herrerías, de PGR. Exigimos también del gobierno local de alto nivel. Primero, Patricia Mercado, Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México. Segundo, Edmundo Garrido, Procurador General de Justicia. Exigimos 1. Lista oficial de personas desaparecidas. 2. Lista oficial de personas identificadas. 3. Número oficial de personas rescatadas no identificadas. 4. Mecanismo para la identificación de los cuerpos. Momentos muy tensos los que se vivieron ayer por la medianoche, en este lugar de la Ciudad de México. Había enojo de la gente, fundamentalmente porque se habían dado ya a conocer por parte de Semefo y Locatel, les habían reportado a por lo menos 2 personas que el cuerpo de sus familiares se encontraba en el Semefo, y ellos, pues estaban a la espera en el lugar en donde estaba el edificio, y había transcurrido demasiado tiempo de esta información. Entonces, pues no se cumplió un protocolo que, por cierto, firmaron, nos lo mostraron ayer por la noche, madrugada, en este lugar, algunos de los familiares de las víctimas, y en este protocolo que firmaron las autoridades
con los familiares que se encontraban ahí, se comprometían, entre otras cosas, esto lo firmaron el viernes pasado, se comprometían, entre otras cosas, a que los familiares no hablarían con la prensa, pero que habría una comunicación directa en cuanto hubiera noticia de cualquier persona rescatada o cualquier cuerpo que se hubiera podido identificar, y que habría una notificación directa a los familiares, cosa que no ocurrió. Y hay, bueno, pues un enojo importante por la falta de información o los protocolos de información específicamente en esta zona. Parte de lo que ayer por la noche ocurrió en este lugar, que incluso motivó a esta conferencia de prensa de la que estamos mostrando imágenes. Esto que estamos mostrando fue cerca de la medianoche y bueno, pues la gente se reunió con pancartas, con letreros, manifestando su enojo y poniendo estas exigencias de que acuda la autoridad, para dotarlos sobre todo de información confiable, de información que les permita tener claridad de dónde están parados con este tema. Hablamos ahí en la noche con Araceli Olivos Portugal. Ella es parte de las brigadistas y parte del Centro Agustín Pro Juárez, que nos contó, Miguel Agustín Pro Juárez, que nos contó básicamente de qué estaba sucediendo, qué tipo de circunstancias se ha vivido y se estaba viviendo ayer por la noche. Sí, si nos cuentas, ¿cuál es tu nombre? Araceli del Centro Pro. Pero quieren que, es que hay unos familiares que lograron identificar a una sobrina después de varios días que la tenían resguardada, bueno, digamos, ya en el CEMEFO, y los familiares fueron a moverse. Básicamente solo para recapitular sus exigencias: es presencia de alto nivel del gobierno federal, presencia de alto nivel del gobierno de la Ciudad de México, una lista oficial de personas desaparecidas que no existe después de casi una semana, una lista oficial de personas identificadas que supuestamente el gobierno dice ya fueron identificadas, un número oficial de personas no identificadas que ya han sido rescatadas y un mecanismo para la identificación de los cuerpos que incluya un enlace directo con las familias de alto nivel. La persona que ha sido el enlace con las familias las ha tratado mal, no ha sido el enlace adecuado, básicamente, para resumir. Muchísimas gracias por el resumen. Gracias. ¿Tu nombre completo ahora? Araceli Olivos Portugal. Gracias, Araceli, por estar aquí. La persona... Bueno, esto es lo que nos explicó Araceli de lo que ahí estaba sucediendo. Pudimos conversar con varias personas. Trataremos de hacer contacto con ellas ahora para este programa de transmisión en vivo, desde este programa en internet con nuestra transmisión en vivo. Y bueno, pues ciertamente es muy duro el momento que se vive, muy dura la situación para todas estas personas. Y bueno, pues este edificio, este lugar de Álvaro Obregón 286, pues se ha convertido también en un foco de atención por el número de cuerpos y de personas que desde luego, muchas de ellas rescatadas con vida en una primera fase, después el grado de desesperación de las personas porque no veían que avanzara el rescate, esta situación donde había en un momento inicial una enorme cantidad de gente precisamente pues ayudando y queriendo ayudar, y después lo que ha sucedido en otros puntos también, muchos cercos que fueron dispersando a la gente, muchos cercos policíacos y militares que fueron dispersando a la gente que ahí acudió durante los primeros momentos y los primeros días. Y bueno, ayer ya tarde, como decíamos, gente nos decía: no nos abandonen, no se vayan. En pocas palabras, a la gente le decía eso porque ya había mucha menos gente que la que en un primer momento estaba ahí, no necesariamente pudiendo ayudar directamente en los rescates, porque ha habido muchos cercos que han impedido que la gente se acerque más en esta zona de la capital de la República Mexicana. Tendremos más información al respecto. Hubo una declaración de un chico, estábamos en ese momento Mario González y yo transmitiendo para CNN, y tuvimos en la línea telefónica a Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno, y también teníamos la posibilidad de hablar con uno de los jóvenes familiares de estas personas que están bajo los escombros. Y bueno, el chico le hizo un reclamo importante, le
pidió que acudiera a la zona, que se presentara directamente en ese lugar. Y bueno, pues Mancera aceptó que tendría una presencia ahí en algún momento. El chico le pedía que fuera hoy mismo, desde luego, porque aquí corren los minutos dramáticamente en estas zonas donde se están haciendo las tareas de rescate. Cada día, cada hora, cada minuto que se deja correr es de un dramatismo total, como se puede apreciar en las declaraciones, en lo que ocurre ahí mismo en el lugar de los hechos. Estamos siguiendo de cerca este llamado de este joven. Estamos siguiendo de cerca lo que Mancera le respondió y vamos a ver qué circunstancias se presenta en las próximas horas. Un fragmento de lo que en CNN transmitimos ayer en vivo junto con Mario González. Esto no es un juego, las familias que estamos aquí estamos desesperadas. No sé por qué no has puesto un pie aquí si todos estamos esperando que hagas algo. Esto se podría movilizar. ¿Cómo se hizo el caso de Frida Sofía? Aquí hay más de 40 personas, hay 40 familias esperando noticias, pero no sabemos la gente que estaba haciendo juntas. A nosotros no nos han dado información, hemos estado desesperados en búsqueda de ella, solo escuchamos rumores, porque el jefe que está a cargo aquí, no nos dan, Morgan, no nos ha... Y el cargo va contra Morgan, porque mientras tú no te presentes, él está a cargo y él nos ha dado poca información y falsa. Porque todos estamos escuchando rumores, estamos desesperados, esperamos noches, días, estamos en la lluvia. Se dice que por detrás están sacando los cuerpos con o sin vida. A nosotros no nos informan nada, perdóname, pero aquí no estamos jugando. Estamos esperando a nuestras familias y tú no haces nada al respecto. De verdad, si tú vinieras... Yo sé que no va a ser la mejor bienvenida, pero poner un pie aquí va a hacer que esto se agilice. Mañana se cumple una semana y tú no has hecho nada al respecto. Miguel Ángel, bueno, eso fue lo que pasó. Aquí está contestando con ciertas dificultades para la comunicación, pero le contestó Mancera. Posible. Hemos enviado equipo. Por supuesto que no queremos ser un estorbo. Dame un segundo, Miguel Ángel, porque no te estoy escuchando bien. ¿Podrías prestarle, Mario, aquí tu audífono? Como aquí va la respuesta. Morgan, están ahí, entiendo la molestia por esta información o desinformación que se generó, pero estamos dando la cara. Si el protocolo ha fallado, pues hay que mejorar el protocolo. Si es necesario acudir para explicarlo, lo vamos a hacer. Lo único que digo yo es que el protocolo es un protocolo que se había preestablecido y es un protocolo simple y sencillamente que se estaba cumpliendo en todos y cada uno de los casos. Yo entiendo esta desesperación que tenemos todos porque se haga lo más rápido posible, pero se está trabajando con mucho cuidado para poder llegar a los sitios en donde sabemos que podemos encontrar a las demás personas. Fue lo que pasó. En este momento le preguntábamos a Mancera y al chico si tenía algo más que agregar y esto fue lo que dijo en la conversación ayer transmitida en vivo en este lugar allá en Álvaro Obregón. Quiero que pongas los pies aquí, que levantes este desmadre, este desorden. Estamos esperando respuesta, no es posible que no vengas. Todas las herramientas que se necesitan, si se necesitan a las 11 las están pidiendo para que lleguen a las 12. Las televisoras locales no están transmitiendo nada de lo que se necesita. O sea, todo lo escribimos en redes y bien que mal va llegando un poco lento. Necesito que vengas mañana y que agilices. Mañana se cumple una semana. Te quiero ver aquí el día de mañana dando la cara y haciendo que las familias recuperen la fe y recuperen los cuerpos con o sin vida, pero que lo hagan ya. Bueno, pues es un llamado que te hace Adolfo, Miguel Ángel, no se tenga respuesta. Momento a momento estamos siguiendo, no solamente nosotros, sino las autoridades que estamos involucradas en esta tarea, absolutamente todos. Bien. Bueno, pues ahí está el mensaje. Adolfo, gracias. Gracias por todos los apoyos que sean necesarios. Si es necesario que yo esté ahí, voy a estar. Lo que hemos buscado es no estorbar en las labores de rescate, por supuesto tener un canal de comunicación permanente absolutamente con todas las víctimas, a quienes hemos estado dando todos los apoyos que son necesarios, absolutamente todos los apoyos. Entiendo, por supuesto,
comprendo la desesperación en la que estamos todos porque esto se agilice y salga lo antes posible. Pues fue la conversación que se sostuvo entre este joven Adolfo Rogel y el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Estábamos en esa transmisión en vivo con la posibilidad de hablar con Miguel Ángel Mancera. El chico estaba al lado nuestro. Él pues se plantea lo que usted escuchó hace unos minutos y Mancera ha dicho si se requiere que esté ahí, estaré ahí. Y bueno, pues es un momento muy difícil, un momento muy, muy delicado el que se está viviendo en el país, en los lugares donde se están trabajando en los escombros precisamente para rescatar a las víctimas y los cuerpos que se puedan rescatar en este momento. Es pues difícil lo que está sucediendo en Álvaro Obregón 286, Colonia Hipódromo Condesa. Estamos siguiendo de cerca esta información y bueno, pues iremos dando cuenta de ello. Prácticamente a una semana que se cumple de este sismo, ¿qué balance se puede hacer? ¿Qué informaciones se pueden hoy presentar a la sociedad mexicana desde el ámbito gubernamental, en este caso el Centro Nacional para la Prevención de Desastres? Carlos Valdés, su director, se encuentra en la línea telefónica. Carlos, a una semana, ¿qué se puede decir? Gracias por tomar la llamada. Buenos días y bienvenido. Carmen, buenos días. A una semana de este sismo del 19 de septiembre, lo que podemos decir es que hay avances en la parte que tiene que ver con la recuperación y rescate de personas. Es una labor complicada, no es una labor, por más que se prepare uno, la realidad supera los programas y el tipo de entrenamiento que se lleva. No es una tarea como la que pudiera realizar cualquier otro profesionista. Es muy complicado. Hay, por supuesto, tiene la gente la razón de estar desesperados, estar angustiados, pero es una de las tareas en donde no puede uno ni estar experimentando ni hacer cosas que pongan todavía en riesgo más a los rescatistas y, por supuesto, a la gente que está ahí. Lo que podemos ver en cuestión sísmica es que no hay réplicas del sismo del 19 de septiembre. Lo habíamos comentado, es un sismo con condiciones intraplaca, un sismo dentro del continente en una profundidad y este tipo de eventos sísmicos no genera una cantidad importante de réplicas, han sido alrededor de 40, la más grande de 4, pero el sábado nos sorprende una réplica del otro sismo, el que ocurrió el 7 de septiembre, una réplica de magnitud 6.1 que por sus características habilita la alerta sísmica, hace que esta suene y pues que reaccionemos nosotros de una manera importante y crítica después de todo lo que hemos vivido. De ahí lo que podemos reconocer es que la Tierra sigue siendo una naturaleza crítica importante, sísmicamente activa, que pone a prueba a los mexicanos y en donde debemos de tratar de conjuntar todos nuestros esfuerzos en realidad para solventar estas situaciones. Lo que podemos decir es que esta característica de los sismos es una situación normal, por extraño que así se escuche y se oiga, y seguiremos teniendo sismos, y lo mejor que podemos hacer es estar prevenidos y preparados, como ya lo hemos dicho, el enfocarnos a llevar a cabo protocolos nuestros propios con nuestra familia de cuáles son los sitios seguros en la casa, seguros en el lugar en donde trabajamos, también en lugares en donde estamos con grupos importantes de personas, como puedan ser en cines, en estadios. Debemos de enfocarnos en esa parte. Creo que la otra labor y la revisión de toda la información de los daños, ya hay partes en donde se puede ver y verificar. Si tú me permites dar la página del Atlas Nacional de Riesgos, que es www.atlasnacionalderriesgos.gov.mx. Yo invito a que la gente entre ahí y va a haber más de 1,700 ubicaciones en donde ya se han hecho algún tipo de dictaminación, en donde se pueden ver fotografías. La idea de ver las fotografías es un proceso, permítanme ponerlo en estos términos, como un catálogo en donde podemos observar nosotros dictámenes que se ha dicho. Este es un dictamen en el que requiere un desalojo y podemos ver
los daños que se presentan en esa vivienda o en ese edificio, y en otros en donde los daños pudieran parecer grandes o graves, pero el dictamen es que el edificio está seguro, y un poco la explicación por qué. De esta manera, pues los que no han podido todavía ser dictaminados pueden revisar, porque hay en muchos lugares se han ido yendo brigadas por diferentes lugares, hay sitios en la Colonia del Valle, en la Narvarte, en la Condesa, en la Roma, y poder ver las zonas cercanas y ver el tipo de daños que se han presentado. Esto como no es un reemplazo, hay que ir y hay que visitar cada sitio, pero creo que puede ir ayudando a que la gente observe lo que sucedió en otros lugares y la caracterización de un daño importante y que amerita desalojo o no. Carlos Valdés, me detengo en esto que estás planteando. Hay pues un atlas de riesgo ya de la circunstancia actual. ¿Podrías repetir la identificación, la dirección? El número de la página, ¿sí? Así es www.atlasnacionalderriesgos.gov.mx y tiene, le llamamos capas, pestañas que nos pueden mostrar en dónde están los albergues, en dónde están los centros de atención psicológica, en dónde están los lugares en donde ha habido colapsos. Entonces, si todos vamos colocando la información en estos lugares, se está haciendo un pequeño documento que electrónicamente uno también pueda subir estas imágenes, y el compartirlas, insisto, no es con el afán de estar viendo o sintiéndonos mal revisando esto, sino ver que hay viviendas en donde el daño, porque son nuestras viviendas y una pequeña grieta nos afecta, porque es nuestra casa, nuestro edificio, pero en donde este tipo de elementos, estas grietas que se observan, no representan, por ejemplo, un daño estructural, insisto, no es para reemplazar la visita, pero creo que es una serie de imágenes reales de este sismo, en donde puede uno observar las zonas cercanas a donde vivimos y que nos ayude a uno a entender y a tratar de tranquilizar un poco en las cuestiones que parecieran o que sentimos nosotros que nuestra estructura, que nuestra casa está muy dañada, y cuando vemos que en otros lugares esto ha sido situaciones similares han sido dictaminadas como no riesgos estructurales, pues que nos dé un poco de confianza y tranquilidad mientras todo el proceso de revisar continúa, ¿no? Es un proceso largo, son muchas viviendas, son muchas afectaciones, por pequeña que sea una grieta en una casa, entendemos que pues la gente se sienta preocupada, ¿no? Yo lo viví en mi mismo lugar, en mi mismo edificio. Mi esposa me decía, esta grieta, le digo, no es una grieta estructural, le expliqué por qué, para calmarla, porque dice, bueno, esto tiene un impacto. Entonces entendemos que todos estemos preocupados. Yo lo que pido es que veamos viéndolo y que nos ayuden también a poder agilizar este proceso. Carlos Valdés, director del Centro Nacional de Prevención de Desastres, sobre este atlas de riesgos, que es con S al final, de atlas de riesgos, como dijiste, www.atlasnacionalderriesgos.com, ¿qué nivel de...? atlasnacionalderriesgos.gov.mx. .gov.mx, perdóname, .gov.mx, www.atlasnacionalderriesgos.gov.mx, ¿cierto? Sí, es correcto. Bueno, ¿qué nivel de detalle tiene este Atlas Nacional de Riesgos, Carlos Valdés? Si van a poder ustedes hacer, ¿qué es lo que utilizamos? Los levantamientos que se fueron haciendo, tenemos nosotros la ubicación, ya sea por cámaras o por teléfonos celulares, con su ubicación, el GPS abierto, en donde nos da la posición exacta y podemos ver el edificio. En el mapa en el que están planteados, el detalle es muy alto, es muy bueno. Las fotografías tienen mucha resolución. Aquí nos han apoyado muchas otras empresas para mantener, por ejemplo, estos datos en la nube, que permiten, aunque las fotografías son muy, como le llamamos, muy pesadas, el detalle es muy bueno. Puede uno hacer un zoom y ver detalles importantes, y esa es un poco la idea, ¿no? Que esta información lo que pretenda es el que tomemos la dimensión en la medida de lo posible exacta de si el daño que tenemos en nuestra vivienda es crítico o es un daño que se ve fuerte pero que no impacta la seguridad estructural.
y no reemplaza, repito, no reemplaza el que se siga con la labor de ir revisando cada una de ellas, pero si pueden entrar, lo primero que van a ver, en el portal de entrada, este mapa, hay una gran cantidad de puntos, le puede hacer un zoom uno a la izquierda en la parte de arriba, irse acercando, ubicar las calles, o sea, están georreferenciadas, localizadas, con mapas que tienen que ver con Google, estamos utilizando toda la programación disponible y podemos ver no solo estos puntos en donde ya se subieron imágenes de edificios de casas afectadas con daños, sino también la ubicación de los albergues, la ubicación de los centros de ayuda psicológica. Nos apoyaron también Waze en poder colocar encima la capa que manejan ellos para poder ubicar el tráfico. Entonces podemos ver nosotros con respecto al tráfico que se actualiza cada 2 minutos y ver todavía en dónde la concentración del tráfico es complicada porque hay labores en donde están cerradas las calles. Entonces es un sistema que se está actualizando en varios aspectos y pensamos que es una herramienta que pretende darle a la gente una visión. Cuando lo vean van a ver un gran número de sitios que han sido revisados, no son pocos, y toda esta información la estamos subiendo, estamos pidiendo y ver, está la universidad subiendo los datos ahí, queremos ver la posibilidad también de subir los datos que tiene el gobierno de la Ciudad de México, o sea, todo hacerlo en conjunto, ¿no? La herramienta está y la herramienta está disponible, es acceso libre para toda la gente. Bueno, por eso preguntaba el alcance, el detalle que se pueda tener con este mapa nacional de riesgos. ¿Alcanzan las personas a identificar cada uno de los edificios o casas que están dañados? Pregunto, ¿hasta qué grado de información le proporciona el Atlas a las personas? ¿Se logra tener algún acercamiento a los peritajes oficiales que ya tienen? ¿Se logra desplegar el peritaje de cada uno? Se despliega, cuando le da uno clic en el punto, se despliega quién revisó y cuál fue el dictamen que estableció ahí. Te comento que ayer con una persona que estaba con nosotros y que tenía su edificio dañado, a mí me había enviado fotografías y le dije, a ver, busquémoslo si está en este portal, en este Atlas, y en efecto, ahí estaba en la parte de la Roma Sur, y no solo eso, hemos hecho vuelos con drones. Se ha juntado gente de la UNAM y gente del CINVESTAB ahora para hacer más vuelos. Los drones nos permiten una visión desde arriba y había una cantidad de fotografías del edificio. Ella estaba sorprendida porque desde la visión del dron y haciendo un zoom, literalmente podíamos ver el departamento de esta persona y ver el tipo de daños. O sea, sí hay las fotografías de alta resolución se pueden observar, no son a veces estas fotografías borrosas en donde no se ve nada, sino a través del proceso de subirlas a la nube, el servidor es amplio, nos permite la facilidad de estarlas bajando con rapidez, o sea, lo que hemos visto no son cuellos de botella, y yo invito a la ciudadanía a que lo vean y que si se requiere algo más, pues que se modifique, ¿no? Es algo en lo que podemos trabajar, pero la idea es informar, la idea es colocar ahí muchos aspectos relacionados a este sismo. atlasnacionalderiesgos.gov.mx, esto que está actualizándose y que contiene, digamos, la identificación de riesgos de cada uno de estos edificios. Has dicho, Carlos Valdés, que esto es una herramienta, pero que no sustituye ni debería sustituir la revisión directa de cada uno de los inmuebles. Es correcto, no los que faltan no lo sustituye, por eso comentaba yo el que se puedan observar cercanos a donde vivimos o con edificios con características similares, utilizarlo en la medida de lo posible como una guía, ¿no? El término, no me gusta el término porque se oye complicado, le da otra connotación, pero yo me atrevo a ponerlo, es como un catálogo, ¿no? De mis daños, con qué se comparan, y ese dictamen de con qué lo comparo, qué le dijo ese edificio, insisto, no reemplaza, pero la idea es que nos dé un poco más de capacidad de ver todos los daños y que los dictámenes lo van a ver, ¿no? En algunos, en donde viendo la fotografía uno piensa este es un daño severo, amerita que el edificio de inmediato sea desalojado y que sea demolido, y la respuesta es que no es un daño estructural, que sí hay que hacer reparaciones importantes, pero no
el temor de la gente de que tenga que ser demolido o que tenga que ser desalojado, ¿no? Igual y la palabra desalojado sí se necesitaría, mientras se apuntala, mientras se utilizan técnicas de reparación, mientras se ve qué es lo que se debería de hacer. Esa es la propuesta de una forma de utilización de este arma. Carlos Valdés, en términos de información y en términos de saber qué hacer frente a estas cosas, ¿qué le dirías a las personas que se encuentran en la siguiente situación? Mi casa o mi edificio están bien, según me ha dicho el experto Protección Civil, pero el de al lado sufrió daños estructurales o se colapsó. ¿Qué situación se vive en esa circunstancia? ¿Quién tiene esa condición de tener cerca o muy cerca un edificio dañado, pero el suyo estar de pie, ¿qué rango de riesgo tiene en función, entiendo que caso por caso, pero en general, qué se diría respecto a estos temas? Sí, ya observamos algunos de esos casos y en efecto, en algunos la vivienda está bien, pero el edificio al lado, la estructura está comprometida y la respuesta sería, en lugar de entrar en un proceso de denunciar, no sé, de demandar, de empujar a que se haga algo en el otro edificio, lo primero que hay que privilegiar es la conservación de la vida de la gente que está ahí. Eventualmente se verá qué se tiene que hacer con ese edificio, si se puede reestructurar o se puede modificar o si se deberá demoler, pero si entramos en un proceso, yo lo pondría legal porque ya nos llegó una instrucción en esas características, un documento que es mandado a la presidencia y nos lo bajan y nos dicen exactamente eso y vemos las fotografías y en efecto el edificio de al lado se fue sobre una estructura, dañó parte de la estructura y hay todavía pendiente una parte de esa vivienda que está en riesgo y piden una actuación de carácter legal. Lo que yo digo legalmente ahorita, por mucho que lo hagamos no va a detener la estructura, debemos de utilizar pues otras ideas, ¿no? El decir cómo se puede, pongo yo la propuesta, por ejemplo, apuntalar ese edificio. A mí me conviene que si yo tengo que intervenir en ayudar a que ese edificio se apuntale para que no se venga por mi casa, es lo que deberíamos de hacer. Ya ahí lo que estamos viendo nosotros es que la parte de la protección civil también tiene que ver con mis vecinos, ¿no? Si en el edificio en el que yo estoy, mi casa está bien y yo he hecho planes y revisada, pero mis vecinos de abajo, por ejemplo, no lo han hecho, tan solo un incendio en su departamento debajo, varios pisos debajo del nuestro, va a tener un daño en todo el edificio. Entonces, también nos está indicando que debemos de ser una sociedad solidaria, que el vecino es tan importante como el otro vecino y como nosotros, y que si actuamos en conjunto, evitaremos que los daños aledaños que ya no es nuestra propiedad dañen la nuestra. Entonces, la sugerencia sería cómo apoyar para que ese edificio permanezca en pie o para que sea demolido y no nada más con el afán de que me está afectando mi propiedad. Por supuesto, los del edificio al lado dañado ya han sido afectados, ¿no? Ya están desalojados, ya perdieron su vivienda y lo que no queremos ahora es que la gente de al lado la pierda. Carlos Valdés, esto, digamos, es una parte de la historia a una semana de distancia de lo que ha ocurrido con este sismo. ¿Qué información podrías dar, Carlos, respecto a la situación relacionada con la información? Ha habido, quejas, desesperación. Hay en algunos puntos, yo me refiero particularmente al que ayer visitábamos, el de Álvaro Obregón, un reclamo respecto a la falta de protocolos que permitan a la gente saber quién ha sido rescatado, quién ha sido encontrado con vida. Había mucha inquietud y enojo, finalmente, hay que decirlo de esa manera, por no tener libre acceso o acceso claro o acceso con certidumbre a este tipo de informaciones. ¿Qué puede decir, Carlos, sobre este punto? Sí, es difícil. Hay muchos estudios sobre el efecto psicológico de los desastres en nosotros, ¿no? El desastre es un evento importante que detiene la cotidianidad de la vida, lo que hacemos todos los días y que sobrepasa la capacidad local de poder arreglarlo por sí mismo.
en esto podemos declarar porque cumple con esos elementos y es complicado, es difícil, lo comentábamos al principio, que estos eventos, por más que uno trate de hacer escenarios que hemos revisado muchos, sobrepasan la realidad los efectos. Lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en términos generales, este sismo ha afectado estructuras con menos de 7 pisos de altura. El sismo del 85 afectó edificios entre 5 y 15 y 16. Entonces cambia la visión, cambia el panorama, la frustración está a flor de piel. Lo que yo pediría es buscar la parte propositiva. ¿Cómo sumamos? Porque si empezamos todos a quejarnos y a denunciar, yo pienso que estamos gastando un tiempo que es muy importante, primero en rescatar y en buscar a las víctimas todavía bajo escombros y después un proceso de reconstrucción. Entonces a la gente, en lugar de este sentimiento que aflora, y es entendible, hay un enojo, no entendemos por qué la naturaleza se ha ensañado con nosotros, pero canalizarlo en ver cómo ayudamos, ¿no? Los jóvenes, es impresionante la labor que han hecho, es sorprendente, esa es la verdadera sociedad joven mexicana, y lo mejor canalizarla, en lugar de estarnos quejando, digan, a ver, ¿cómo ayudo a buscar la información que yo mismo requiero? Unos están enfocados en cuidar, otros están enfocados en rescatar, hay muchas cosas diversas y complicadas. Escuchaba la parte de las herramientas, el llevarlas. A veces en esta gran ciudad es complicado el movilizarse y llevar las herramientas. Uno esperaría que llegaran en 5 minutos, a veces no se puede, a veces sí se puede, y decir, bueno, ¿cómo puedo apoyar, ¿no? Yo creo que las redes sociales, si se requiere una herramienta, publicarla, el que la tenga, que la lleve. Así sucedía de una manera muy, muy diferente en el 85, las radiodifusoras decían en tal lugar se necesitan vendas y la gente llegaba con vendas ahí y lo hacía en un ambiente diferente, en una ciudad estructurada de manera diferente. Ahora, las redes sociales, los jóvenes con este deseo de ayudar, yo pediría vayamos sumemos y resolveremos esta situación más rápido. Si criticamos, nos vamos a tardar más, nos vamos a desgastar más. Todos queremos lo mismo, todos queremos rescatar a estas personas con posibilidad de vida y después comenzar un proceso de recuperación de esta gran ciudad y este gran país, porque no solo la ciudad es la afectada, nos hemos concentrado en la Ciudad de México porque es el lugar en donde vivimos, pero Chiapas, Oaxaca, todavía lugares en Morelos, en Puebla y en Guerrero necesitan nuestra atención. Entonces yo pido que esa energía la canalicemos de una manera en donde podamos sumar. Sobre estos lugares que acabas de mencionar, desde luego fundamental estar siguiendo de cerca lo que pasa en los estados de la República afectados por el sismo del 19, la réplica del 23 y lo que ocurrió el 7 de septiembre. Sobre el 7 de septiembre, desde luego están concentrados los ojos en Oaxaca y en Chiapas, pero déjame ir, Carlos, por partes. Ya has hecho este señalamiento, esta sugerencia, si quieres ponerles en esos términos. Dime en qué circunstancias se encuentran los estados de Morelos, de Puebla, el Estado de México con mayor amplitud. ¿Qué información tienes? Sí, hemos hecho revisiones, inclusive gente nuestra ha salido a revisar, hay hundimientos, hay deslizamientos, zonas que quedaron afectadas en donde las laderas con cualquier otro movimiento se pudieran venir abajo. Vemos también estructuras parecidas a lo que tenemos en la zona de Oaxaca y Chiapas, construcciones con carácter, por ejemplo, estructuras de adobe que, como lo decíamos, no llevan por su uso y costumbre columnas y que se han dañado y derribado, y todo este proceso habrá que cambiar esa parte. Sí hay lugares en donde los daños son importantes, en donde el número de víctimas no ha avanzado afortunadamente, pero donde el proceso de recuperación de esta gente de sus casas, hay hospitales dañados, todo esto se va evaluando en el Comité Nacional de Emergencias, la parte de las escuelas, la discusión de abrirlas o no, tenemos muchos temas. Por ejemplo, ahorita yo me encuentro en el aeropuerto despidiendo a algunos de los grupos que se van, hay angustia porque dice uno ya se van, ¿no? Y no es porque haya terminado la labor, la parte fundamental de ellos ya terminó, tenemos que cumplir, tenemos que agradecerles a ellos lo que han
lo que han hecho. O sea, muchos países han volteado a ver a México. Les comento, El Salvador pidió repetidamente el que lo dejaran venir, y la razón que decía es: México ha ayudado mucho a El Salvador, dice, déjenlos ayudarlos, y la respuesta es: ¿cómo no los vamos a dejar? ¿No? Es uno de los grupos que se van. Hay que darle las gracias a nivel de todos. Yo tengo cosas que hacer, pero hay otras que tenemos que responder porque son parte de lo que se hace, y pues este sentimiento de la gente de haber podido ayudar es intenso de ambos lados, y pues tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Hay muchos frentes y los queremos hacer bien, por supuesto. Carlos Valdés, en Oaxaca y en Chiapas, ¿qué nos puedes decir después del sismo del 7 de septiembre? Hemos tenido posibilidad de estar ahí con colegas que han tomado testimonios. Hay zonas afectadas. Nos impactó muchísimo una zona en Oaxaca donde hay, en Chiapas, el reportaje de Ángeles Mariscal de ayer, hay una zona donde mujeres ancianas solas que se quedaron sin vivienda, y una sensación de que no están logrando pues encontrar una ayuda suficiente para poder sortear una situación. Había un gran dramatismo con estas mujeres en estas comunidades chiapanecas. ¿Qué reporte puedes dar, Carlos Valdés, de estas comunidades afectadas desde el 7 de septiembre? Sí, pues había una afectación desde el 7, y después el sismo del sábado del 23 de septiembre vuelve a afectar. Es un sismo intenso para ellos, cercano al epicentro. Sabemos ahí que se cayeron 5 viviendas más que ya estaban en condiciones delicadas, y un puente, y este conocimiento de comunidades alejadas que va permeando poco a poco, pues se va sumando, ¿no? Ahí llegan los reportes, y en la parte del gobierno federal es, una vez que tenemos esa información, cómo se canaliza y cómo se envía a lugares que son remotos. Todos los mexicanos y todas las mexicanas son importantes. No es fácil llegar a ellos, y no es fácil también tener la información. Y aquí, como lo decíamos, estamos acostumbrados a transferirla a través de un celular, pero en estos lugares esa tecnología no está disponible. Entonces todavía hay personal que ya ha dejado esta zona en la Ciudad de México, tanto de yo tengo entendido, el Ejército y Marina están canalizando de nuevo a estos lugares para tratar de atender a la brevedad, y es todo, cómo conjuntar toda esta información. Necesitamos saberlo, necesitan saberlo las autoridades a nivel local, estatal, y también las federales, para sumar. Por eso la parte de seguir con el proceso de acopio y de hacer que llegue el acopio, los víveres a esta gente, y conocer la condición de sus estructuras y cómo repararlo, ¿no? La propuesta es no solo llegar y tratar de reparar con una estructura o con una casa que no les vaya a servir, sino respetar sus usos y costumbres, que es la parte del adobe, el poder reconstruir con adobe, pero fortalecido, por ejemplo, con columnas y traves de concreto. Entonces necesitamos terminar la parte del censo. Sobre eso estábamos cuando nos sorprende el sismo del 21 de septiembre. La naturaleza nos ha puesto a prueba y ha hecho que esos procesos, ese que era una parte primordial, Chiapas y Oaxaca, no es que se haya detenido, sino se distrajo un poco la atención a otros sitios que eran prioritarios. Cuando la prioridad se ha estado resolviendo, se retoma con más fuerza estos lugares. Los han continuado visitando autoridades de alto nivel, el secretario de Gobernación, el mismo presidente, están conscientes, ¿no? El ver esta situación, pues empujar a que se trabaje para resolverlo, ¿no? Es mucho lo que hay que hacer, no hay duda, y en algunos lugares es un poco más complicado, es un poco más tardado, no podemos actuar lo más rápido posible como uno quisiera, no es porque no se pueda, sino necesitamos mucho más para llegar a todos los lugares. Pues Carlos Valdés, sigamos al habla, si me lo permites. Este es un proceso donde se requiere mucha información, seguimiento puntual de todo lo que está ocurriendo en todas estas partes de la República Mexicana, así que te agradezco que nos tomes esta llamada y sigamos en comunicación, si me lo permites. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Carmen, y gracias por difundir toda esta información. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante, los respetamos y admiramos también por la labor que han hecho. Gracias a ti. Estamos en contacto, Carlos, gracias por estar aquí esta mañana y hasta la próxima.
el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y bueno, pues la presentación de este Atlas Nacional de Riesgos.gov.mx, www.atlasnacionalderiesgos.gov.mx. Bueno, pues dentro de las cosas que se destacan está, por supuesto, la presencia internacional, como comentaba Carlos hace un momento, la presencia de brigadistas de diferentes partes del mundo, los que ya se regresaron, por ejemplo, los japoneses. Ayer se despidió el equipo japonés que vino a ayudar a México tras el sismo del 19 de septiembre. Aquí dejamos correr para ir a la pausa lo que dijo el señor Toshihide Kawasaki, que es el líder del equipo de estos brigadistas japoneses que, bueno, pues vinieron aquí a ayudar como parte del equipo japonés de auxilio para desastres, y esto que ocurrió el día de ayer. Hay escenas, hay imágenes, hay fotografías y hay un mensaje, las palabras de despedida de Toshihide Kawasaki, líder de este equipo japonés de auxilio para desastres. Soy Kawasaki, líder del equipo japonés de auxilio para desastres. Hemos terminado nuestras labores de rescate. Muchas gracias por las innumerables voces de ánimo y agradecimiento de parte del pueblo y el gobierno mexicanos. Amigos, en la adversidad, cuates de verdad. ¡Fuerza, México! Pues sí, gracias a los japoneses y a todos los que han venido a México para estas tareas de rescate. Hay varios países decidieron enviar colaboración directa a México, y desde luego hay que agradecer este esfuerzo y esto que ha contribuido a la búsqueda y rescate de vidas y de cuerpos. Son las 8:49, este es el tiempo del centro de la República. Hacemos una pausa y bueno, este día también debemos detenernos en el tema Ayotzinapa. Estamos siguiendo de cerca este tercer aniversario, 3 años. 3 años ya de lo sucedido en este lugar, en Guerrero, en Iguala, la noche de Iguala, eso que ocurrió y que a estas alturas del partido no tenemos suficientemente claro, y mucho menos sabemos en dónde se encuentran 43 jóvenes desaparecidos en esta circunstancia tremenda. Bueno, hablemos de ello también. 3 años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y de los ataques en contra de estos estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos en Guerrero. Estamos en ello y platicaremos de eso. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.
Le quiero comentar también, dentro del resumen de noticias que estamos presentando, un poco largo porque tuvimos varias cosas en esta primera parte, también se ha exigido respuesta efectiva de las autoridades en el multifamiliar Tlalpan. En un comunicado, la Asamblea de Vecinos reprochó que a la fecha no se les haya proporcionado información precisa sobre el número de personas que lamentablemente perdieron la vida, así como a quienes han rescatado o pudieran estar bajo los escombros, que es el mismo reclamo que escuchamos en Álvaro Obregón. A la sociedad civil le solicitan que continúe apoyando con la donación de víveres, primordialmente alimentos no perecederos, enlatados, ropa interior nueva, contenedores de basura y zapatos de niña y niño, entre otros insumos. Miguel Ángel Mancera, por cierto, aseguró que su gobierno ya alista el plan de reconstrucción. Explicó que hay 11,200 inmuebles reportados, de los cuales 9,526 han sido verificados, 360 tienen clasificación roja, 360 tienen clasificación roja, es decir, están en riesgo de colapso, 1,163 están en amarillo y en verde 8,030. Habrá un anuncio el próximo miércoles por parte del gobierno federal y pues le hice saber también que nosotros tendremos una exposición el día de mañana, que mañana estaremos presentando el plan, digamos los primeros pasos de nuestro plan de reconstrucción de la Ciudad de México. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros aclaró que la intensidad de un sismo no es determinante para el pago de las indemnizaciones. Pidió a los usuarios utilizar los canales directos en caso de que su vivienda esté asegurada contra daños por terremoto y solicitó no hacer caso de rumores en redes sociales en sentido contrario. Estudiantes de la UNAM y del Politécnico Nacional se declaran en paro de labores académicas a fin de continuar apoyando en labores de rescate y de asistencia a la población afectada por el sismo de la semana pasada. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales anunció en un comunicado que sus instalaciones permanecerán abiertas como punto de reunión y organización, pero las clases se reanudarán hasta el 30 de septiembre para el sistema abierto y a distancia y el 2 de octubre en el sistema escolarizado. Otras facultades de la UNAM y unidades del Politécnico Nacional ofrecieron respaldo a la iniciativa de los universitarios. La SEP dio un nuevo corte. La Secretaría de Educación Pública dio un nuevo corte de las escuelas que pueden reanudar clases este martes 26 de septiembre. En el caso de la Ciudad de México son 676 los planteles que reanudan labores a partir de hoy. Sin embargo, se mantiene la suspensión de actividades en delegaciones como Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tlalpan y Tláhuac. En Morelos se mantiene también la suspensión de actividades en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Michoacán. También continúan incrementándose los planteles con dictamen de seguridad estructural que autoriza el reinicio de clases. Aurelio Nuño, el titular de la SEP, estimó que la rehabilitación y reconstrucción de los inmuebles educativos con daños implicará una inversión de más de 4,000 millones de pesos. 4,000 millones de pesos en escuelas solamente, y digo solamente porque faltaría calcular lo que serían otros edificios públicos y otros edificios privados, casas, viviendas, mercados, iglesias. El censo de escuelas por lo pronto con daños se tendrá en unas 2 semanas más, dijo Nuño. Todos estos números que les estoy dando, las listas desglosadas en donde podrán encontrar en específico cada uno de los planteles que ya podrá operar el día de mañana, lo encontrarán en la página de la Secretaría de Educación Pública. Este es un trabajo que nos va a llevar varios días. Tan solo en la Ciudad de México estamos hablando de un poco más de 9,000 escuelas. Calculamos que es un trabajo que nos va a llevar entre 2 y 3 semanas poder tener el dictamen de todas las escuelas.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por su parte, advirtió que no se puede forzar a los empleados a asistir a sus centros laborales si estos no son seguros. En un comunicado informó que intensificó la vigilancia en zonas de alto riesgo de la zona metropolitana a fin de verificar las condiciones de seguridad. Hay un comunicado del Seguro Social. El Seguro Social y el sindicato acuerdan publicar peritajes sobre hospitales y oficinas administrativas. El director general del Seguro Social, Miquel Arriola, y el secretario del sindicato, Manuel Vallejo, acordaron difundir vía redes sociales los dictámenes para generar mayor confianza a los pacientes y trabajadores sobre la seguridad de los inmuebles. A partir de estas horas y de manera paulatina se colocarán en un micrositio, a ver si lo podemos ubicar, Livier Cuevas, si me lo permites, el micrositio en la página del Instituto Mexicano del Seguro Social para revisar los dictámenes por parte de expertos estructuralistas respecto de la seguridad de aquellos inmuebles que hubieran sufrido daños tras el sismo. El acuerdo, que fue informado por las autoridades del Seguro Social en el Centro Médico Nacional de la Raza y el Siglo XXI, así como en el Hospital de Ginecopediatría 3A, el Hospital Ginecopediatría 3A. Esto se informó a grupos de trabajadores, de médicos y de enfermeras que manifestaron su preocupación sobre las condiciones de seguridad de los inmuebles, a quienes se les informó que dichos inmuebles son seguros y se les dijo que las opiniones de expertos serán colocadas en los accesos de cada uno de los hospitales y áreas administrativas. En estas unidades del Complejo Médico La Raza, que comprende los hospitales de especialidades, el general, el de ginecobstetricia, el de infectología y el de consulta externa, así como en los hospitales de especialidades pediatría, oncología y cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, ha quedado certificado que no sufrieron afectaciones estructurales y solo tienen daños superficiales y que de ninguna manera ponen en riesgo ni a pacientes ni a trabajadores. En ambos casos se realizan desde la fecha del sismo labores de reparación en las áreas afectadas, se corrigen grietas, plafones, ventanas y juntas de las estructuras a fin de acelerar la normalización de los servicios. En el caso del Hospital de Ginecopediatría 3A, ubicado en Magdalena de las Salinas, también se ha certificado que la instalación es segura, dice el Seguro Social. Los daños son en acabados, principalmente en áreas de escaleras, y se prevé que en menos de 3 semanas quedará arreglada en su totalidad. En tanto, se ha transferido a algunos pacientes al Hospital de Ginecología y Obstetricia del Centro Médico Nacional La Raza para dar continuidad a los tratamientos médicos. Los esfuerzos de rehabilitación en este hospital se concentran en el área de hospitalización, mientras que en el área de quirófanos, donde se atiende a madres y neonatos, se aplican protocolos para garantizar su seguridad. Así que en estas horas el Seguro Social y la Dirección de Seguro Social está publicando ya los peritajes sobre hospitales y oficinas administrativas. Y esto era obligadísimo, es obligado que se tengan accesibles los peritajes de todos lados, que se transparente totalmente el tema de los peritajes, que se quede clarísimo quién los hizo, cómo los hizo, de qué van, cómo están hechos los peritajes, que la gente pueda ver cada uno de los tramos del peritaje en cuestión. Y en este caso, en el Seguro Social ha habido una gran inquietud de doctores. Hablamos aquí con un doctor residente, por cierto, que nos habló del tema, nos solicitó incluso anonimato, aunque como le dijimos aquí mismo, nosotros acreditamos su identidad, vimos sus credenciales, vimos que efectivamente es residente del Seguro Social y tomamos su testimonio bajo el resguardo de su identidad, pero sabiendo este medio claramente quién estaba hablando.
para entender y conocer directamente qué preocupaciones tenían o tienen, en este caso en particular, los doctores del Seguro Social. Tan es así que hay una preocupación importante que efectivamente se ha determinado difundir vía redes sociales los dictámenes para generar confianza a los pacientes y trabajadores sobre la seguridad de los inmuebles, sobre hospitales y oficinas administrativas. Son las 9 de la mañana con 1 minuto. Cerramos aquí nuestra primera parte de nuestra emisión en una revisión muy amplia de esta serie de temas y de asuntos importantes. Cerramos aquí nuestra transmisión para Facebook Live. Gracias a quienes han seguido la señal en Facebook Live y gracias a quienes han llegado directamente a aristeguinoticias.com, donde continuamos. Aquí seguimos la cobertura en vivo, completa, lo que vamos a presentarle a partir de este corte. Vamos a tener muchas cosas importantes. Desde luego tendremos una revisión del caso Ayotzinapa, 3 años después del caso Ayotzinapa. Hablemos de ello, entre otras cosas, estaremos informándole sobre este y otros asuntos en Facebook Live. Gracias por estar aquí esta primera parte. Ya sabe que tenemos un link. En este link que está aquí en nuestra parte superior del recuadro, usted puede pues simplemente poner clic y lo esperamos aquí mismo, que seguimos transmitiendo en vivo. Gracias y aquí lo esperamos.